que cuando se refiere a que son del taller, quiere decir que no son del libro. Sí, no son del libro. Ah, ok. Los últimos dos talleres, ¿no? Sí, sí, sí. Pero las preguntas de la sección 14.1, esas sí son del libro. Yo voy a hacer la aclaración de todos modos en el grupo. Ah, ok. Bien. Entonces, buenos días, acaba de comenzar a grabar. Bien, entonces, voy a entonces hacer el plan que tengo, de dar una revisada a los ejercicios de la parte integral doble y volumen, nuevamente porque cuando hice el video que les envié no me percaté de que el audio no fue bueno. Entonces aquí yo trabajé con estos apuntes y hablé sobre integrales dobles, un poco sobre la definición desde el punto de vista teórico, que aquí aparece este símbolo delta que tiende a cero, aparece una sumatoria y un delta de A sub I. Entonces esto lo pueden pensar como una suma de Riemann, eh, de lo que cuando estudiamos cálculo integral, sino que en este caso como estamos trabajando con superficies, ¿no? Entonces la suma de Riemann, ¿cómo se hace? En este caso, ese delta de A sub I es un diferencial de área, ¿no? Aquí yo tengo un ejemplo, unas notas sobre eso. Entonces uno cómo aproxima el volumen que se encierra ahí entre, digamos, entre esta esquina, que entonces puede empezar esto como la esquina de la pared de la casa, ¿no? Entonces aquí está el plano XZ, el plano ZY, aquí está el piso que es el plano XY, y está la superficie que es Z igual a F de XY, esta superficie que está aquí coloreada de azul. Entonces, uno cómo aproximaría el área. Entonces uno define una cuadrícula como la que aparece aquí, y en cada cuadrícula escoge un punto dentro de ella y evalúa la función en ese punto y eso me da la altura. Por lo tanto, puedo definir ese prisma rectangular. Entonces es análogo a lo que se hace en la suma de Riemann en el caso de cálculo integral. Uno define también la partición del intervalo AB y, y bueno, y escoge un punto ahí, en ese intervalo, y calcula la altura, evaluando la función en ese punto. Y lo que nos quedó de experiencia en suma de Riemann es que entre más fina sea la partición, es decir, si yo escojo una cuadrícula con los cuadraditos que vemos aquí, bien pequeños, entonces mejor va a ser la aproximación del volumen que encierra el sólido con los planos que ya les dije. Entonces todo eso es lo que aparece aquí en esta fórmula. Entonces esto me está diciendo que estoy tomando esa suma de cada uno de los prismas rectangulares que, como se ve aquí en la figura, y este límite me está diciendo entonces cuando delta tiende a cero que la partición es más fina. Es decir, que estoy tomando cuadrados de área más pequeña cada vez, de modo que en el límite, cuando haga esa sumatoria de los prismas rectangulares, eso me aproxima el volumen exacto. Bien, entonces solamente es para que ustedes cuando vean esto, pues tengan una noción de qué es lo que está sucediendo ahí. Sin embargo, nuestra preocupación es en el cálculo de las integrales ya, usando, es decir, no nos vamos a enfocar mucho en hallar un valor aproximado, sino que vamos a ver las técnicas de integración para hallar el valor exacto. Bien, entonces algo que debe quedar aquí bien resaltado es que es importante describir esta región, o mejor dicho, la forma en que yo puedo escribir esta región me define cómo voy a hacer la integral. Entonces, en este caso, en el caso 1, aquí vamos a considerar una región en la que el valor de x, recuerda que son integrales dobles, entonces tengo dos variaciones de x. Es decir, por ejemplo, aquí la región R podemos pensarla como esa parte verde que se ve aquí. Bien, entonces aquí hay una variación de x desde 0 hasta este punto. Y y también varía de 0 al punto que está aquí en este extremo. Entonces esos valores, concretamente,
R aquí. Bueno, listo, y ya volvió a abrir. Perdón, aquí. ¿Sandri tiene preguntas? Bueno, entonces en este caso vamos a considerar una región en la que X varía entre dos números, entre A y B, y la variación de Y depende de dos funciones. Bien, entonces en ese caso, la región R está definida de esa forma. Entonces hay un teorema que se llama el teorema de Fubini que nos dice cómo hallar esa integral, la integral de la función f de x, y en una región de esa forma. Entonces aquí aparece esta integral. La integral en esa región, la integral de AB, y esta variación. Noten que esta integral inicial, la integral de AB, corresponde a la variación de X. Y la integral que está en el interior aquí, noten que sus límites de integración son las dos funciones g1 de X y g2 de X. Corresponden a la variación de Y. Porque estamos considerando que la región R está definida de esa forma, donde X varía entre dos números y Y va a variar entre dos funciones. Entonces eso nos facilita mucho las cosas porque nosotros podemos entonces usar técnicas de integración de las que ya sabemos, las que hemos estudiado siempre, de una variable. Y aquí, bueno, aparece el caso semejante en el que la variación de Y en este caso es entre dos números, entre C y D, y la variación de X entre dos funciones que dependen de Y. Entonces aquí hay un gráfico que me muestra bien qué quiere decir eso. Bueno, hay una serie de propiedades que son simplemente una generalización de las que ya conocemos en integrales de una sola variable. Bueno, aquí no hay un dibujo, pero bueno, entonces vamos a verlo con ejemplos. Entonces aquí aparece el primer caso. Entonces tenemos que utiliza integrales dobles para calcular el volumen del sólido que se muestra en la figura. Entonces aquí tenemos la gráfica de nuestro sólido. Entonces noten que aquí la región R es este rectángulo que está en el plano XY. Aquí no nos están dando más información que la gráfica que vemos. Hay muchas formas de plantear el problema. Unas veces nos definen la región usando ecuaciones, ustedes ya vieron, y otras veces, como aquí, debemos deducir cuál es la región de observar la gráfica. Entonces, el libro también tiene ese tipo de problemas. Entonces, en este caso, queremos hallar el volumen que se encierra entre la región R y bueno, y esta curva aquí, este sólido que tiene una ecuación Z igual a 2 menos X cuadrado. En este caso, lo primero que uno debe hacer es definir cómo va a ser o cuál es la variación de X. Entonces, aquí es fácil ver que X varía entre 0 y raíz de 2. La variación de Y es entre 0 y 3. Y noten que para cada valor de X, si estoy en un X, digamos aquí, la variación de Y siempre va a ser entre 0 y 3. Bien, entonces la variación de Y no está limitada por ninguna función de X, ni tampoco la variación de X está limitada por una función de Y. Entonces en este caso se plantea la integral así sencilla. La variación de X es de 0 a raíz de 2 y la variación de Y es de 0 a 3 de la función que me está definiendo, digamos, la superficie. Entonces, en este caso la función es 2 menos X cuadrado. Entonces resolver esa integral sencilla ahí, ya planteada, me parece que lo más importante es
la integral, en estos casos en el que nos dan la gráfica y debemos plantearla, ese es el trabajo verdadero, porque luego simplemente aplicar las técnicas que ya conocemos. Como les he dicho, uno realiza así, primero la integral que está, la integral interna. Bien, entonces en este caso, aquí por eso coloqué ese corchete para indicar que realizo esa primera. Y noten que 2 menos x cuadrado se puede ver como una constante, en este caso, porque estoy integrando con respecto a la variable y. ¿Nicole tiene preguntas? Todo el mundo está sin micrófono hoy. Bueno. Claymari tiene preguntas. Bueno, está todo muy claro, ¿cierto? Entonces continuemos aquí. Entonces, como les digo, el factor 2 menos x cuadrado puede salir de la integral, porque estoy integrando con respecto a la variable y aquí. Y me queda la integral sencilla, la integral de y es y, evaluada entre 3 y 0. Es decir, cuando sustituyo aquí y por 3 y le resto cuando sustituyo por 0. Entonces me quedaría 3 menos 0, que es 3. Y me queda de nuevo esta integral aquí, pero ya hay una sola variable. Entonces ustedes notan, en los dos casos resuelvo una integral de una sola variable. Al inicio, esta integral que resolvió aquí es de una sola variable. Luego que evalúe en los límites de integración, me queda ahorita una nueva integral con respecto a la variable x. Entonces una integral ya que ustedes han estudiado bastante. Aquí yo puedo distribuir el 3 por 2, 6 menos 3x cuadrado. Y bueno, la integral de una constante me queda 6x menos la integral de 3x al cuadrado es x a la 3, ¿no? Recuerden, aquí coloqué la observación. La integral de x a la 3, perdón, la integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3. Entonces se cancelan aquí con el otro 3 que aparece. Entonces, al final, bueno, evalúo la integral entre los límites de integración, entre raíz de 2 y 0. Entonces me quedaría, bueno, 6 raíz de 2 menos raíz de 2 al cubo, menos, ahorita cuando evalúo en 0. Y al final obtengo este resultado, 6 raíz de 2 menos 2 raíz de 2. Es decir, 4 raíz de 2. Como es un volumen, entonces, dependiendo de qué datos nos hayan dado, eso va a estar en unidades cúbicas. Bien, ¿hasta ahí alguien tiene preguntas? Profesor, no importa si yo integro primero la X y luego la Y, debería darme siempre lo mismo. Sí, buena pregunta. Debería dar lo mismo, sí. Es decir, debería nos dar lo mismo, solamente que debe tener un cuidado aquí cuando plantea la integral. Por ejemplo, si usted la quiere hacer primero con respecto a X, entonces, en esta primera integral que apareció aquí, usted tiene que integrar de 0 a 3. Y la integral de aquí, de 0 a raíz de 2. Y aquí cambia el orden, ¿no? Entonces, usted debe cambiar el orden tanto en los límites de integración como en los diferenciales que aparecen aquí. Entonces, para cambiar el orden como usted sugiere y dice que da el mismo resultado, que tiene razón, entonces se plantearía así: la integral de 0 a 3 y la integral de 0 a raíz de 2 de la función con el límite, con los diferenciales de x de y. Entonces sería la respuesta, decir que sí, que puedo cambiar el límite. Y de hecho, como muestro en un ejemplo aquí más adelante, puede resultar mejor usar un límite que otro, ¿no? Uno debe ver en qué casos, porque puede quedar una integral más sencilla, dependiendo de si uso un orden o si uso otro orden.
Y eso nos puede pues, evitar muchas cuentas o trabajo adicional, ¿no? Entonces es eso. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Cómo les pareció el taller? No está tan largo, ¿cierto? Está bien. Porque ustedes recuerdan que los 3 primeros son del libro. Entonces tienen una guía ahí para saber cómo hacerlos. Y los otros, me he dedicado a hacer unas notas en las que hago ejemplos muy semejantes a los que les dejé en el libro, ver el taller. Simplemente ustedes ven y siguen esas ideas y no creo que haya ningún problema. Bueno, Valeria, ¿tiene preguntas? Sergio, No, señor, todo claro. bueno. Y Sandri, No, profe, muy claro. Gracias. bueno, entonces continuemos aquí en el desarrollo de estas clases. Entonces, continuamos aquí. Yo hice otro ejemplo en el que es relativamente más elaborado. Dice calcular el volumen del sólido mostrado. Entonces aquí aparece nuestro sólido y sin embargo la región R, en este caso ya no es un rectángulo, sino es un triángulo. Aquí queda claro. Y la altura, bueno, está dado por la función z igual a 1 menos x cuadrado. Esa es la función f de xy que debemos integrar. Y bueno, el volumen que se nos pide es el que se define entre los planos xz, ZY y el plano XY, exactamente en esa región ahí. Entonces lo primero que uno debe, o generalmente nos piden es determinar cuál es que la región de integración en el plano XY, porque eso nos permite definir los límites de integración. Entonces yo nuevamente escribí esa región que aparece ahí en el plano XY, en el plano XYZ, la escribí aquí en el plano XY. Entonces ese triángulo que aparece aquí, lo dibujé de nuevo, ¿no? Y el problema nos ha dicho que esta recta que aparece aquí tiene ecuación y igual a 1 menos x. Entonces aquí es muy interesante poder anotar lo siguiente. Noten que x varía entre 0 y 1 y y también, todo el recorrido que hace y también es entre 0 y 1. Sin embargo, en cada punto el recorrido de y depende de dónde esté x. Por ejemplo, si yo escojo un x aquí, la variación de y va a ser desde 0 hasta la recta, ¿notan? Y varía en el eje y, claro. Entonces ahí hice una línea azul. Entonces si estoy ubicado en un x de ahí, la variación de y va a ser desde 0 hasta la recta 1 menos x. Entonces ese es el análisis que debemos hacer simplemente. Entonces ya sabemos cuál es el límite de integración. Podemos plantear entonces la integral así. Decir entonces que x va a variar entre 0 y 1 y y va a variar entre 0 y la recta 1 menos x. Bien, entonces ese es el único trabajo que podemos decir que es de análisis. Y ahorita ya pues colocamos ahí la función. La función es 1 menos x cuadrado. Entonces de y, porque coloco primero el de y porque el de y va asociado con esta integral, que es la variación de y. Y al final el de x, porque el de x va asociado con la integral de acá, que es la variación de x, que es de 0 a 1. Bien, entonces en este caso sí, la variación de y dependía de en qué x estaba ubicado. Y bien, ahí ya aplico las técnicas normales. Realizo primero la integral interna, por eso en este primer paso coloco este corchete aquí para indicar eso, que voy a hacer primero esa integral. Uno puede saltarse ese paso, sin embargo yo lo hago para que quede evidente que primero uno resuelve eso. Y aquí, nuevamente,
Noten que el factor 1 menos x cuadrado no depende de y. Entonces, en esa integral, 1 menos x cuadrado es una constante. Es decir, puede salir de la integral. Y me queda la integral de 0 a 1 menos x de y. Bien, de x. Y esa integral, la integral de y, como aquí no aparece nada, es como si hubiera un 1. Entonces, esa integral es y. Y la evalúo entre los extremos de integración, entre 1 menos x y 0. Entonces, cuando sustituyo y por 1 menos x, pues me da esto aquí. Menos 0. Entonces, me quedaría este factor solamente. 1 menos x multiplicando a 1 menos x cuadrado. Y bueno, después de hacer ese paso me queda una integral sencilla de nuevo, de las que ya hemos hecho siempre. Entonces aquí, bueno, lo que yo hice fue hacer esta multiplicación de los paréntesis. 1 por 1, 1, 1 por menos x, aquí, menos x cuadrado por 1 menos x cuadrado, menos por menos más, tomaría x al cubo aquí. Y apliqué las reglas básicas de integración. La integral de 1 es x, la integral de x es x2 sobre 2, etc. La integral de x3 es x4 sobre 4. Y evalúo esa integral en los límites, entre 1 y 0. Entonces sustituí x por 1 aquí en esta expresión y le resto cuando sustituyo por 0, pero noten que si sustituyo por 0 todo se anula. Y bueno, me queda esa suma ahí de suma y resta de fracciones. Entonces, yo lo que hice fue pasar todas al mismo denominador 12 y concluí entonces que ese volumen es 5 sobre 12 unidades cúbicas, porque es un volumen. Entonces, es así como funcionan las integrales dobles para calcular volúmenes. Bien, entonces más preguntas por ahí. Profesor, entonces es preferible hacer la gráfica cada vez que vayamos a hacer un tipo de estos integrales para saber qué región va a ser qué región acotada tenemos, para tener una idea más general. Sí, exacto. Es recomendable hacer la gráfica. Pero eso siempre también va a depender mucho de cómo se plantea la pregunta. Que es muy apropiada su consulta porque aquí en este siguiente ejemplo, note lo siguiente. Aquí dice, dibuja la región R y evalúa la integral. Entonces, en este caso, la integral ya está planteada. La integral ya está planteada. Entonces, su respuesta para responderle es sí. En los dos ejemplos anteriores, cuando plantean la pregunta de esa forma, uno dibuja la región. Pero note en este caso que nos han dado la integral ya planteada. Aquí está. Ya no la dijeron. Vieron cómo es la integral. Pero en este caso, uno simplemente podría proceder, si nos dicen cuánto es el valor de esa integral, podría inmediatamente proceder a calcularla. No necesitaría hacer la gráfica de la región porque ya la integral está planteada y la gráfica de la región R la utilizamos precisamente para definir esos límites de integración. Sin embargo, en este ejercicio sí nos plantea ya la integral, pero nos dice también que le dibujemos la región. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, noten aquí, como está planteada la integral, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que x está variando entre 0 y 4, porque en este caso el diferencial de x está aquí en el último extremo derecho, y eso nos dice que él está asociado con esta integral aquí. Entonces, la variación de x está entre 0 y 4, y la variación de y está entre estas dos funciones, entre la recta 1/2 de x y la función raíz de x. Entonces, si graficamos esas dos curvas, mire, aquí está la variación de x desde 0 hasta 4. Y la variación de y está dada por las dos, por la recta y por la función raíz de x. Entonces, la recta 1/2 de x es esta que aparece aquí, ¿no? Y la función raíz de x es esta curva. Entonces, aquí yo hice estas líneas sombreadas aquí,
para indicar que si yo escojo, por ejemplo, si x es 2, entonces la variación de y va a ser ¿de dónde? Va a ser de 1 a raíz de 2. Bien. Entonces esa es la región en la que estoy integrando, pues la región R. Y la he hecho porque me la han pedido en el problema. El ejercicio lo pide. Sin embargo, podría haber comenzado desde aquí ya a hacer el ejercicio, porque la integral ya estaba planteada. Entonces, como antes, resuelvo primero la integral interna. En este caso, la integral que está aquí entre corchete. Y noten que aquí yo me equivoqué, yo escribí de y aquí también, pero esto es un dx, ¿no? Aquí en esta parte. Eso es un dx también. Me equivoqué escribiendo, pero sin embargo aquí lo escribí ya bien. Bien, entonces cuando hago esta primera integral, que está entre corchete, como estoy integrando con respecto a la variable de y de nuevo, el x cuadrado pues, se ve como una constante y sale la integral aquí. Y me quedo entonces la integral de 1 medio de x a raíz de x, de y al cuadrado de y. Y esa integral ya sabemos que es y a la 3 sobre 3. Y la evaluamos en los límites de integración. Entonces la hablamos entre raíz de x y 1 medio de x. Aquí están todas las cuentas. Entonces este es el x cuadrado que aparece aquí. Y este paréntesis lo abrí para evaluar la función y a la 3 sobre 3 en los extremos de integración, ¿no? Entonces aquí primero sustituí el raíz de x, que equivale al cubo, y luego menos 1 medio de x al cubo sobre 3. Usando las propiedades, aquí yo en la esquina coloqué algunas observaciones. Entonces concluimos que cuando le demos raíz de x al cubo, eso me va a quedar x por raíz de x, por esta observación aquí. Y 1 medio de x al cubo va a ser 1/8 de x al cubo sobre 3, ¿no? Son operaciones básicas ahí de potenciación. Y luego lo que hice aquí fue, como este x cuadrado está listo para distribuirse en el paréntesis, pues lo distribuí. Pues queda x cuadrado por x, me queda aquí la 3 raíz de x. Y acá me queda x cuadrado por x a la 3, me queda x a la 5. Entonces aquí yo en el video de hecho también hice esa observación. Yo cometí un error haciendo esta cuenta porque este x aquí debería estar elevado a la 5, ¿no? Yo creo que a la 3. Bien, entonces ahí debe ir un 5. Pero continuando entonces, a pesar de eso, lo que queremos saber es cómo se hace la integral doble, y miren que aquí ya aquí una integral de una sola variable. Entonces aquí, bueno, a pesar del error voy a seguir así. Solo lo corrijo en palabras. Entonces, ¿qué hice aquí? Bueno, noten que el 24 tiene un factor de 3 y aquí aparece un factor de 3 también. Entonces, puedo sacar de factor común 1/3 que salió acá de la integral. Y noten que x a la 3 por raíz de x es lo mismo que tener x a la 7 medios. Aquí está la explicación de eso. Propiedades básicas de potenciación. Ahora, ¿por qué escribo eso así? ¿Por qué escribo x a la 7 medios? Porque yo voy a aplicar las reglas de integración, ¿no? Entonces, la integral de x a la 7 medios es x a la 7 medios más 1 sobre 7 medios más 1. Y aquí la integral de x a la 5 en este caso es x a la 6 sobre 6. Aquí coloco 4 porque, bueno, ya me equivoqué en arriba. Y bien, cuando hago esa integral, aplico ley de la oreja aquí, porque noten que 7 medios más 1 es 9 medios. Si aplico ley de la oreja, eso queda 2 novenos. Y bueno, evalúo esa integral en los extremos. Sin embargo, me da este resultado, pero aquí está elevado a la 5. 4 a la 5 sobre 5. Y ahí, haciendo las operaciones, obtengo el resultado integral. Eso se llama una integral de una sola variable. Entonces, hay preguntas ahí. Entonces nos quedan 4 minutos, pero vamos a hacer otra sección, ¿no? Entonces cuando se cancele, cuando acabe el tiempo, pues ingresamos con el mismo ID. Bien, ¿preguntas?
Belkis tiene preguntas o está todo bien. Bueno, Bien, profe. Alejandro Carrillo. Juan Pablo Silva tiene. Marianela. No, profesor, está todo bien. Bueno, entonces como todo está tan bien, pues podemos seguir. O no, quedan 2 minutos. Bueno, vamos a terminar este ejemplo 4 aquí en esos 2 minutos y 30 segundos. Entonces dicen, en este caso simplemente nos piden evaluar la integral. Nos dicen grafique región, la integral ya está planteada, entonces la suma de integrales dobles. Yo puedo resolver pues cada parte por separado. Por ejemplo, yo resolví este lado. Luego hago el otro y sumo los resultados, ¿no? Entonces, evaluamos la integral doble del lado derecho. Entonces, noten que en este caso, la variación el diferencial de y aparece en el lado derecho, que es diferente a todos los casos anteriores porque siempre la integral interna era con respecto a y. En este caso nos han cambiado el orden. Sin embargo, lo mismo. Esto nos está diciendo que y varía entre 0 y 1 y x varía entre 0 y 1 menos y, ¿no? Entonces hacemos la integral interna. Este paso que yo doy ahí es colocar simplemente el corchete para indicar que esa es la que voy a hacer primero, esa integral, que es así el proceso. Y recuerden que sin falta. Bien, entonces recuerden una cosa, que la idea es que yo puedo sacar, como es una función que depende de las variables x y yo en esta primera integral voy a integrar con respecto a x, esa parte que tiene que ver con la variable y es una constante en esta integral con respecto a x. Por lo tanto, yo hice apliqué la siguiente propiedad, que e a la x más y es lo mismo que e a la x por e a la y. ¿Por qué hice eso? Porque este factor e a la y no depende de x. Como estoy integrando con respecto a x, voy a sacarlo de la integral, que puede considerarlo una constante. Entonces salió aquí el e a la y me queda la integral de 0 a 1 menos y de e a la x. Por el resto, ¿no? Y bueno, ustedes saben que la integral de e a la x es la misma función e a la x y la evalúo en los extremos de integración, entre 1 menos y 0. Entonces, por eso ya aparece e a la y por, entre paréntesis, e a la 1 menos y menos e a la 0. E a la 0, pues, ustedes saben que es 1, e a la 0 es 1.